Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica, niveles octavo Garrás, noveno Zapandí y bachillerato. Los saluda su profesora de español Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde al análisis del predicado. En primera instancia repasaremos los términos de sujeto y predicado. En lo correspondiente al sujeto cabe recalcar que éste indica quién realiza la acción o de quién se dice algo en la oración. Además, el sujeto remite a una persona, animal o cosa. Asimismo, el sujeto puede estar evidente en la oración o estar elidido. ¿Cómo se puede detectar el sujeto en una oración con sujeto tácito o elidido? Para ello, se debe tomar en consideración la conjugación verbal o los pronombres evidentes en la oración. Así, por ejemplo, como se evidencia en la tabla proyectada, en el idioma español existen 3 personas gramaticales, tanto en plural como en singular, las cuales poseen sus propios pronombres reflexivos y desinencias verbales. De esta manera, como se ve en la tabla, tenemos los siguientes ejemplos. En primera persona singular, yo, está el pronombre reflexivo me, con el ejemplo de verbo levanto. En la segunda persona singular, tú, está el pronombre reflexivo te, con el ejemplo de verbo levantas. En la tercera persona singular, él o ella, están los pronombres reflexivos se, le, lo, con el ejemplo de verbo levanta. En la primera persona plural, nosotros, está el pronombre reflexivo nos, con el ejemplo de verbo levantamos. En la segunda persona plural, vosotros, está el pronombre reflexivo os, con el ejemplo de verbo levantáis. En la tercera persona plural, ellos o ellas, están los pronombres reflexivos se, les, los, las, con el ejemplo de verbo levantan. En lo referente al predicado, cabe recalcar que éste describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. También el predicado contiene siempre un verbo que concuerda tanto en persona como en número con el sujeto. De esta manera, tenemos los siguientes ejemplos. El perro ladra alegremente. En este caso, el perro es el sujeto de la oración, que es de quién se está hablando, y ladra alegremente es el predicado, ya que enfatiza en lo que se dice del sujeto. Lo mismo se evidencia en las oraciones ese mueble es muy viejo, cuyo sujeto es ese mueble, y el predicado es muy viejo. En se cayó por las escaleras del edificio, hay un sujeto tácito elidido, él o ella, y el predicado es se cayó por las escaleras del edificio. Ahora bien, la oración puede contener diversos complementos verbales, los cuales se detallarán a continuación. El complemento directo o CD responde a la pregunta ¿qué? Esto se le va a preguntar al verbo. Así, por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Roberto comió 3 empanadas anoche. Le preguntamos el verbo ¿qué? ¿Qué comió Roberto? 3 empanadas. Ese sería el complemento directo, 3 empanadas. En la oración, Ana organizó una oración. Le preguntamos al verbo ¿qué organizó Ana? Una reunión sería la respuesta. Por lo tanto, una reunión es el complemento directo. Me han traído un regalo. En este caso preguntamos ¿qué han traído? Un regalo sería la respuesta, es decir, un regalo es el complemento directo de la oración. También está el complemento indirecto o CI.
este responde las preguntas ¿a quién o para quién? Por ejemplo, mi padre trajo unos regalos para mamá. En este caso le pregunto al verbo ¿para quién trajo los regalos? Y la respuesta sería para mamá. Entonces, para mamá es el complemento indirecto. La siguiente oración dice, compraré una pintura a ese artista. Entonces preguntamos, ¿a quién compraré? A ese artista sería la respuesta. Y ese sería el complemento indirecto. Luego tenemos un conjunto de complementos circunstanciales OCC, los cuales se detallarán a continuación en diversos contextos de oraciones para que ustedes puedan observar a detenimiento cada uno de ellos. Tenemos la oración, mi primo estaba enojado ayer. En este caso, tenemos el siguiente análisis de oración. El verbo estaba, el sujeto, mi primo. ¿Cómo estaba mi primo? Enojado. Entonces este sería un CC de modo. ¿Cuándo estaba enojado? Ayer, que ese sería un CC de tiempo. Luego, en la oración, el lobo visitó a la abuelita en su casa de campo. Tenemos lo siguiente. El verbo visitó, el sujeto, el lobo. Aquí tenemos un complemento indirecto porque preguntamos a quién visitó, a la abuelita. Y luego, ¿dónde la visitó? Que sería el CC del lugar, en su casa de campo. En la oración, no comió pizza por el mal olor. Tenemos un sujeto elidido, que sería él o ella. Asimismo, tenemos un verbo que es comió. Hay un complemento directo, que sería la pizza, porque preguntamos ¿qué comió? La pizza. El no vendría a ser un complemento circunstancial de negación. Y luego preguntamos ¿por qué no comió? Por el mal olor sería la respuesta, que sería un complemento circunstancial de causa. En la oración, se golpeó la mano con el martillo. También hay un sujeto elidido, que sería él o ella. Tenemos el siguiente análisis, el verbo golpeó. Luego tenemos ¿qué se golpeó? La mano. ¿Con qué se golpeó? Con el martillo, que sería el complemento circunstancial de instrumento. Luego nos está quedando ese se, que son de los pronombres reflexivos. En caso de que la oración tenga un complemento directo, como es en esta oración, ese pronombre reflexivo vendría a cumplir la función de complemento indirecto, como se ve en la oración. En la oración, Juan no quiere el helado de vainilla. Tenemos el siguiente análisis. El verbo quiere, el sujeto Juan. Tenemos un complemento directo, el helado, porque preguntamos ¿qué quiere? El helado sería la respuesta. Tenemos un complemento circunstancial de negación, ya que está evidente la palabra no. Luego tenemos un complemento circunstancial de materia, porque preguntamos ¿de qué? Que sería de vainilla. Luego en la oración quizás llueva mañana, tenemos lo siguiente. Verbo llueva y tenemos circunstanciales. Quizás es un complemento circunstancial de duda. Y cuando preguntamos cuándo llueva, sería un circunstancial de tiempo,
mañana. En la oración le regalaron muchas rosas, tenemos un sujeto elidido, que sería ellos o ellas, y al siguiente análisis. Verbo regalaron. ¿Qué regalaron? Muchas rosas, que sería el complemento directo. ¿Cuántas regalaron? Muchas, que sería el complemento circunstancial de cantidad. Y en este caso también tenemos un pronombre reflexivo que sería le. Y como en la oración ya tenemos evidente un complemento directo que es rosas, entonces ese pronombre reflexivo vendría a ser complemento indirecto. En la oración, María contrató payasos para el entretenimiento de la fiesta, tenemos lo siguiente. El verbo contrató, el sujeto María, el complemento directo payasos, porque preguntamos ¿qué contrató? Payasos. ¿Para qué contrató? Para el entretenimiento, que sería un complemento circunstancial de finalidad. ¿De qué contrató? De la fiesta, que sería un complemento circunstancial de materia. También tenemos fue al parque con sus perros. En este caso hay un sujeto elidido, él o ella, y el siguiente análisis fue, que es el verbo. Tenemos el circunstancial del lugar porque preguntamos dónde fue, al parque. También tenemos un circunstancial de compañía porque decimos con quién fue, con sus perros. En la siguiente oración, ese maletín es del ladrón. Está el siguiente análisis. Un verbo que es el sujeto, ese maletín. Y también tenemos un complemento circunstancial de persona porque preguntamos de quién. En la siguiente oración, sí iré al cine, tenemos un sujeto tácito que sería yo. Tenemos el verbo iré. Luego hay un complemento circunstancial de afirmación reflejado en la palabra sí. También hay un complemento circunstancial del lugar porque preguntamos ¿dónde iré? Al cine. Luego, en oración, ojalá termine la cuarentena, tenemos el siguiente análisis. El verbo termine. Ojalá, que es la palabra que expresa el complemento circunstancial de deseo. Y que termine sería la cuarentena, que es el complemento directo. Todas estas preguntas que acabo de detallar sobre los complementos circunstanciales, ustedes las pueden consultar en sus folletos de español. También, otro aspecto por recalcar sobre los pronombres reflexivos que he mencionado. Existen los siguientes pronombres reflexivos: me, te, se, nos, le, la, lo, les, las, los, os. Estos pueden cumplir la función de complemento directo o complemento indirecto en la oración. Veamos los siguientes ejemplos. Juan me lo prestó ayer en la biblioteca. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente: verbo prestó, sujeto Juan. Tenemos un circunstancial de tiempo porque preguntamos cuándo, ayer. Luego tenemos un circunstancial de lugar porque preguntamos dónde, en la biblioteca. Luego nos están quedando los pronombres reflexivos me y lo. En este caso, como en la oración no hay un complemento directo, el primer pronombre reflexivo que aparece
vendría a cumplir la función de complemento directo. Y como hay otro pronombre reflexivo, este asume la función de complemento indirecto. A partir de lo explicado, se establece la siguiente sugerencia sobre el orden a seguir para el análisis de las oraciones. En primer lugar, localizar el verbo, es decir, la acción. En segundo lugar, identificar el sujeto, es decir, quien realiza la acción puede estar tanto en la oración o elidido. Luego, establecer el complemento directo, es decir, preguntarle al verbo qué. Seguidamente, observar si hay un complemento indirecto, es decir, si podemos preguntar a quién o para quién. En quinto lugar, localizar los complementos circunstanciales con las diversas preguntas. Y por último, establecer los pronombres reflexivos evidentes en la oración y delimitar si estos cumplen la función de complemento directo o complemento indirecto, recordando que los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, le, la, lo, los, las, les, os. De esta forma concluimos la clase con la siguiente reflexión. Nuestra grandeza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que nos caemos. Ralph Waldo Emerson.